Si un hombre empieza a alejarse de ti, probablemente estás pensando una de estas tres cosas: que perdió el interés, que conoció a alguien más, o que simplemente no era el indicado. Pero la razón real por la que muchos hombres se alejan, casi nadie la explica. Y cuando la descubres, empiezas a entender muchas relaciones del pasado. Hay algo curioso que pasa en muchas relaciones. Al principio todo parece ir bien. Él te escribe, te busca, pero en algún momento algo cambia. Empieza a responder más tarde y se vuelve un poco más distante. Y entonces aparece la pregunta que muchas mujeres se hacen: ¿qué fue lo que pasó? ¿Perdió el interés? ¿O simplemente nunca fue tan serio como parecía? Lo interesante es que, en muchos casos, la razón no es ninguna de esas. De hecho, hay ciertos patrones psicológicos que explican por qué muchos hombres empiezan a alejarse cuando una relación avanza. En este video vamos a explorar 5 razones muy comunes por las que los hombres se distancian emocionalmente, incluso cuando la relación parecía ir bien. Pero hay algo que casi nadie nota. Antes de que un hombre empiece a alejarse, siempre aparece una señal muy sutil. Y lo curioso es que cuando esa señal aparece, muchas mujeres hacen exactamente lo que termina alejándolo por completo. Más adelante te voy a revelar cuál es esta señal. Pero primero tenemos que entender por qué los hombres realmente empiezan a distanciarse. El primer motivo por el que muchos hombres empiezan a alejarse es uno que pocas personas lo dicen: el miedo a perder su libertad. No significa que no quieran una relación, pero para muchos hombres, la palabra compromiso puede activar una sensación muy específica. La sensación de que su vida está a punto de cambiar demasiado. De repente empiezan a imaginar cosas como menos tiempo para ellos, más responsabilidades emocionales. Y cuando esa sensación aparece, muchos hombres no saben cómo explicarla. No dicen, necesito espacio. No dicen, esto va demasiado rápido. Simplemente empiezan a hacer algo mucho más sutil. Responden menos, se muestran un poco más distantes. Empiezan a tomar espacio sin decirlo directamente. Y lo curioso es que cuando esto pasa, muchas mujeres interpretan esa distancia como falta de interés, cuando en realidad muchas veces lo que el hombre está intentando recuperar es la sensación de libertad dentro de la relación. El segundo motivo por el que muchos hombres empiezan a alejarse tiene que ver con algo que casi nunca se explica en las relaciones: la saturación emocional. Hombres y mujeres, en promedio, suelen procesar las emociones de formas distintas. Muchas mujeres procesan lo que sienten hablando sobre ello. Hablar de lo que pasó, hablar de cómo se sintieron, hablar de lo que significa para la relación. Para muchas mujeres eso crea cercanía, pero para muchos hombres, demasiadas conversaciones emocionales seguidas pueden generar el efecto contrario. Empiezan a sentirse emocionalmente abrumados. Y cuando eso ocurre, su reacción natural no es discutirlo. Su reacción es retirarse un poco. Imagina esta situación. Todo va bien en la relación, pero empiezan a aparecer conversaciones como: ¿qué somos exactamente? ¿Cómo te sientes conmigo? ¿Hacia dónde va esto? Una conversación así no es un problema, pero cuando empiezan a aparecer muchas conversaciones emocionales muy seguidas, algunos hombres empiezan a sentir que la relación se está volviendo demasiado intensa, no porque la otra persona esté haciendo algo malo, sino porque su forma de procesar emociones suele ser diferente. Muchos hombres necesitan espacio mental para procesar lo que sienten: silencio, tiempo, distancia momentánea. Pero cuando ese espacio no aparece, empiezan a sentir que la relación exige más energía emocional de la que pueden manejar en ese momento. Y cuando un hombre se siente emocionalmente saturado, no suele decirlo claramente. No dice, necesito tiempo para procesar todo esto. En cambio, empieza a cambiar pequeños comportamientos. Responde menos, participa menos en conversaciones profundas, evita ciertos temas y poco a poco empieza a crear distancia emocional. Desde fuera puede parecer desinterés, pero muchas veces lo que está pasando es algo mucho más simple. Su mente está intentando reducir la intensidad emocional para volver a sentirse cómodo dentro de la relación. El tercer motivo por el que muchos hombres empiezan a alejarse es algo que ocurre más seguido de lo que parece, cuando la relación se vuelve intensa demasiado rápido. Y muchas veces ocurre sin que nadie se dé cuenta. Imagina esta situación. Conoces a alguien y desde el principio hay mucha química. Hablan todos los días. Se ven seguido. Las conversaciones son profundas. Todo parece avanzar muy rápido. Y en ese momento puede parecer algo positivo. Porque cuando dos personas se entienden bien, es normal que la conexión crezca rápido. Pero aquí aparece algo interesante. Mientras que muchas mujeres interpretan esa intensidad como una señal de que la relación va bien,
Muchos hombres empiezan a preguntarse algo diferente. Empiezan a pensar, ¿esto no estará avanzando demasiado rápido? No porque no les guste la persona, sino porque empiezan a sentir que la relación está entrando en una etapa de compromiso antes de que ellos estén listos para procesarlo. Entonces empiezan a aparecer pequeños cambios. Tal vez antes hablaban todos los días, y ahora pasan 1 o 2 días sin escribir. Antes querían verse constantemente, y ahora empiezan a espaciar más los encuentros. No es necesariamente que el interés desaparezca. Muchas veces es simplemente una forma inconsciente de bajar la intensidad de la relación. Es como si su mente intentara recuperar un ritmo que se sienta más cómodo. Porque cuando la intensidad emocional crece demasiado rápido, algunas personas lo viven como conexión, pero otras lo viven como presión. Y cuando un hombre empieza a sentir esa presión, su reacción más común no es confrontarla, es simplemente dar un paso atrás. Hay algo sobre los hombres que muchas personas malinterpretan completamente. Cuando un hombre tiene dudas, estrés o conflictos internos, muchas veces su primera reacción es aislarse un poco, no hablarlo, no analizarlo con alguien, no discutirlo durante horas, simplemente retirarse para pensar. Esto no significa que no le importe la relación. De hecho, muchas veces ocurre cuando la relación sí le importa, pero su mente está intentando entender lo que está sintiendo. Y aquí es donde aparece la cuarta señal de la que hablábamos al inicio del video. La señal que suele aparecer antes de que un hombre empiece a alejarse. No es que desaparezca de un día para otro. No es que deje de escribir completamente. La señal es mucho más sutil. Empieza a necesitar más espacio de lo normal. Tal vez tarda más en responder. Tal vez está más callado. Tal vez parece un poco más distante emocionalmente. Para muchas mujeres, esa señal se interpreta como «ya no le importo». Pero muchas veces lo que realmente está pasando es algo diferente. Su mente está intentando resolver algo internamente. Porque muchos hombres crecieron con la idea de que los problemas se manejan solos, sin hablar demasiado de ellos, sin mostrarse vulnerables. Entonces, cuando algo dentro de la relación les genera dudas, presión o confusión, su instinto no es discutirlo inmediatamente. Su instinto es tomar distancia para procesarlo. Y cuando esa distancia aparece, muchas mujeres hacen exactamente lo que mencionamos antes. Intentan acercarse más, preguntar más, entender qué está pasando. Pero para un hombre que está intentando procesar algo internamente, eso puede sentirse como más presión emocional. El quinto motivo por el que muchos hombres empiezan a alejarse es probablemente el más difícil de aceptar, pero también uno de los más comunes. La atracción masculina muchas veces funciona de una manera muy particular. Necesita ligereza. Necesita espacio emocional. Necesita sentir que estar con alguien es algo que quiere hacer, no algo que tiene que hacer. Y cuando una relación empieza a sentirse como una obligación emocional, algo cambia. No suele ocurrir de golpe, es un proceso gradual. Al principio todo es natural, las conversaciones fluyen, las citas son espontáneas, el interés aparece sin esfuerzo. Pero con el tiempo, algunas relaciones empiezan a llenarse de expectativas emocionales constantes. Expectativas sobre cuánto deben hablar, cuánto deben verse, qué deberían sentir, qué debería pasar después. Y cuando un hombre empieza a sentir que cada interacción viene acompañada de una expectativa emocional muy fuerte, su mente deja de experimentar la relación como algo ligero. Empieza a sentirla como presión, y la presión tiene un efecto curioso en la atracción. La atracción necesita libertad para crecer, pero la presión hace que muchas personas sientan que están siendo empujadas a algo antes de estar listas. Por eso algunos hombres no se alejan porque dejaron de sentir algo. Se alejan porque empiezan a sentir que la relación ya no es un espacio donde pueden ser ellos mismos con tranquilidad. Y cuando esa sensación aparece, lo que antes era entusiasmo empieza a convertirse en distancia. No necesariamente porque la conexión desapareció, sino porque la relación empezó a sentirse demasiado pesada emocionalmente. Y cuando juntas todos estos factores, el miedo a perder libertad, la saturación emocional, la intensidad demasiado rápida, la necesidad de procesar las cosas solos y la presión emocional, empiezas a entender algo importante. Muchas veces los hombres no se alejan de la persona, se alejan de la dinámica que la relación empezó a crear. Entonces, cuando un hombre empieza a alejarse, muchas veces no es tan simple como parece. No siempre significa que dejó de sentir algo. A veces significa que la relación empezó a activar cosas dentro de él que no sabe cómo manejar. Puede ser miedo a perder su libertad. Puede ser que la relación avanzó más rápido de lo que estaba preparado para procesar.
o simplemente su forma natural de manejar lo que siente, es tomar distancia para entenderlo. Y cuando entiendes esto, ocurre algo interesante. Dejas de interpretar cada distancia como rechazo y empiezas a ver algo más profundo, la dinámica que se está creando dentro de la relación. Porque muchas veces la diferencia entre una relación que se rompe y una que se fortalece no está en cuánto se quieren las personas, sino en cómo entienden lo que está pasando cuando las cosas empiezan a cambiar. Este video forma parte de la serie Cómo sanar después de una ruptura. Al final te dejo otros videos para que puedas continuar este proceso y volver a encontrar dirección después de una separación. Y si este contenido fue de ayuda para ti, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también pueda necesitar escucharlo. Hasta pronto.